Amén, gloria a Dios. Queremos darle la bienvenida en esta tarde a tu programa, Volviendo a las Raíces, una vez más aquí desde la Iglesia de Cristo Vida Nueva, desde la ciudad de Estocolmo. Mi nombre es Gerald Garrido y estoy juntamente con mi esposa, la hermana Débora. Amén. Hola, bienvenidos una vez más. Señor les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos en este día, de seguirnos a través de nuestra página Facebook y nuestra página YouTube. Les damos un abrazo fraternal a cada uno de ustedes y amigo que nos estás viendo por primera vez. Bienvenido seas y seas muy bendecido. Amén. Gloria a Dios. La semana pasada estuvimos comenzando un tema sobre la reivindicación. Le pusimos como nombre Tiempo de Reivindicar. Y creemos de que este es un tiempo glorioso, maravilloso de parte de Dios para todo aquel que quiere recuperar lo que le pertenece por herencia, a todo aquel que quiere ser restituido, quiere ser otra vez restaurado. Esta palabra la tuvimos definiendo la semana pasada también. Sí. Y decíamos de que es una palabra que también nos dice de poder recuperar, de poder solicitar aquello que por herencia nos toca, nos pertenece, es un reclamo, es una petición, es alguien que intercede, alguien que hace justicia por nosotros. Y vemos de que hay otros sinónimos. Sí. Y son grandiosos, hermanos, porque sí, recuperar, vindicar, redimir, reparar, restituir, resarcir. claro, hay varios sinónimos y el deseo del Señor es de que Él quiere que usted y yo no estemos allí en una posición débil o frágil, sino que realmente tomemos esa posición de hijos e hijas de Dios, de tener esa imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, hermano, lo que queremos decirle es que usted vuelva otra vez al jardín del Edén, al jardín del placer, a ese jardín donde usted va a recuperar imagen de Dios, donde usted va a recuperar todo aquello que por causa del pecado hemos perdido. Y hay esperanza porque el Señor es fiel, Él es poderoso y Él ha prometido de que Él no dejaría su obra sin terminar, sino que la terminaría. Hoy vamos a continuar. Estuvimos hablando la última vez sobre los personajes. Sí, ¿Te acuerdas que diferentes Débora? personajes, hablamos del rey David, bueno, perdón, desde su elección, se puede decir, de su vida. Hablamos de Pablo y ¿De bueno, Pablo? no, sí hablamos, ¿no? No era Pablo. Íbamos a hablar entonces, pero no lo hablamos. No hablamos de Pablo, hablamos de la reivindicación de las hijas. De las hijas de Zelofehad, claro. De Tamar, De Tamar, la nuera de Judá. Exacto. Y terminamos hablando de la reivindicación de precisamente de David, ese hijo olvidado, habíamos dicho, ese hijo olvidado de Said, y que el Señor lo levantó como el rey de Israel. Sí. Y vemos de que si hubo reivindicación para ellos, a pesar de sus faltas, de sus pecados, como usted y yo, sus debilidades, como usted y yo la tenemos, entonces hay esperanza para nosotros. Y hoy día vamos a continuar con otros personajes que han realmente bendecido nuestras vidas, porque son hombres y mujeres como usted y yo, pero la diferencia es de que aunque tuvieron debilidades, tuvieron momentos de trastabillar en la fe, por así decir, aunque tuvieron momentos donde tal vez dudaron de los planes de Dios por causa de las pruebas que estaban pasando, vemos como el Señor finalmente les muestra de que todo lo que hacemos, tarde o temprano, el Señor nos encomendará, nos pondrá en ese camino y vamos a poder alcanzar eso que Él nos ha prometido ya. Y vamos a continuar con otro personaje y vamos a estar hablando del hermano Pedro. Y en este versículo de Marcos 14, 30, 31, dice de esta manera, Jesús hablándole a Pedro, Jesús hablándole a este hermano Pedro, esa noche que el Señor iba a ser entregado, y dice la palabra, y Jesús le dijo, en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía,
aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Y perdones por ese énfasis que le puse aquí. Y es que, ¿quién le estaba hablando al hermano aquí? Pedro. ¿Quién le estaba diciendo, Pedro, me vas a negar? Y 2 veces antes que cante el tercer gallo. Jesús. Pero mire la respuesta que da aquí Pedro. Con insistencia repetía, aunque todos tengan que morir contigo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y bueno, y se ve que Pedro era un líder, se ve que Pedro tenía seguidores, porque todos decían, amén, gloria a Dios, aleluya, seguramente. ¿Eh? Sí. Y vemos, hermanos, lo que quiero decirles es de que a veces nuestras emociones, somos muy efusivos muchas veces, pensamos más con el corazón que que a la misma palabra. Y muchas veces los sentimientos, las emociones, nuestro intelecto, nuestros pensamientos nos pueden jugar una mala jugada. Y a pesar de que el Señor ya estaba revelando lo que iba a pasar con Pedro, en horas después se ve que Pedro no pasó esta prueba de la noche, no pasó este momento que iba a ser crucial para su vida, porque él iba a recibir una transformación de parte de Dios. Hay otro versículo con lo mismo, es el versículo de Lucas 22:31. Voy a leer unos versículos y después vamos a hacer un resumen, un autoanálisis de lo que queremos referirle. Y en este versículo, miren, no le dice Pedro, sino que le llama por su nombre Simón. Simón dice, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe, escucha bien, tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Aquí vemos el Señor hablándolo otra vez y le dijo, Simón, no le dijo Pedro, ponga atención a esto, le dice, Simón, ¿sabes qué? El enemigo, y que el Señor lo reprenda, me ha solicitado, me ha pedido permiso para zarandearte. O sea, en otras palabras, me ha pedido permiso para ponerte a pruebas, para ver qué clase de metal precioso eres tú. Si eres oro refinado, plata refinada, o eres simplemente paja que se quema muy fácilmente a la hora de la prueba. Y una de las cosas que iba a ser probado en la vida del hermano Simón era su fe. Y una de las cosas que el Señor dijo, y en estos tiempos que estamos ya pronto a su venida, es de que la fe de muchos, de que la falta de fe, el Señor iba a encontrar poca fe cuando volviese a buscar a su iglesia. ¿Y por qué? Porque el enemigo lo primero que va a atacar es tu fe. Lo primero que va a hacerte pensar en tus pensamientos es de que va a poner pensamientos, va a poner dudas, va a poner interrogantes, en otras palabras, querer desanimarte, quebrar tu fe para que tú te pongas a un lado, eches marcha hacia atrás o simplemente vuelvas a lo que antes hacías. O sea, es como que dice, como hay un verso que dice que el chancho o el cerdo recién lavado muchas veces vuelve a su vómito. Y eso es lo que el Señor no quiere que nosotros volvamos. Y mire que a pesar de esta petición, Pedro no estaba solo, había una oración intercesora, porque el Señor dijo, pero sabe, a pesar de que el enemigo te va a zarandear, te va a poner en prueba, Pedro, yo he orado por ti, yo he rogado por ti, yo estoy intercediendo por ti para que tu fe no falle. Y le dice, pero una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Qué es lo que le quiere decir? Pedro, tienes que pasar por esta prueba, tienes que pasar este examen. Si no pasas este examen, no vas a poder ser fortalecido. Y a veces, hermanos, queremos ser fortalecidos, pero no queremos pasar el examen. Amigos, a veces queremos que Dios haga milagros, que Dios haga prodigios, que Dios me ayude, pero no queremos pagar el precio, no queremos darnos en sacrificio. A la verdad, no queremos ser cambiados, refinados, transformados. Y esto es lo que estaba viviendo precisamente el apóstol Pablo. ¿Quieres decir algo, Débora, en este sentido? Bueno, que me hace pensar en este versículo cuando habla de que ha pedido Satanás
lo reclamó para zarandearlos sobre la petición que le hizo en cuanto a Job. También, claro. Que es muy parecida la petición, por decirle así, de que, y que era necesario hacerlo porque solo no prueba la fe de él, sino que también él tenía que tratar con su carácter. Pedro era una persona, por lo que se describe, con carácter, un carácter impulsivo, guiados por sus sentidos, guiados por sus impulsos, y eso muchas veces le iba a su contra cuando tenía que actuar o hablar. Lo vemos cuando lo arrestaron solamente ahí, arrestaron a Jesús, rápidamente él sacó la espada y cortó una oreja de uno de los que venían a arrestarlo, y eso habla de que él era un hombre guiado por sus emociones, por sus impulsos, y era necesario que él pasara por esto para que Dios lo formara de acuerdo a su carácter, al carácter divino, y eso es el proceso en el cual Pedro va a pasar en este momento. Aquí todavía le dice Simón, Simón. Todavía estaba en su antigua manera de pensar, en su antiguo yo, en su antiguo hombre, por decirlo así, porque después le cambia su nombre a Pedro, justamente porque muchas veces vivimos en nuestras propias creencias, nuestros propios pensamientos, y nos dejamos guiar por eso, y entonces por eso le llama por su nombre, como diciendo, ¿con quién te identificas? ¿Eres Simón o eres Pedro? Y bueno. Y es a Simón al que querían zarandear. Claro. Este Simón tenía que ser transformado. Este Simón tenía que salir. Simón tenía que morir. Tenía que morir y tenía que ser transformado por medio del entendimiento. Y a pesar de todas esas cosas, vemos de que el Señor le decía, sí, vas a pasar la prueba, pero yo estoy orando para que tu fe no decaiga, para que tu fe se mantenga firme, para que te fortalezca, pero tienes que pasar la prueba. Qué hermoso, de que no solo la garantía de que pasamos la prueba y que hay alguien, nuestro Señor Jesús mismo, intercediendo por nosotros, para que cuando pasemos, porque la vamos a pasar, hermano, porque cada uno de nosotros, yo creo que puede testificar que al pasar la prueba, al pasar eso, es cuando el Señor nos está queriendo cambiar, queriendo que nosotros avancemos, porque tenemos que cada vez dejar algo de lo nuestro, del Simón nuestro, y convertirnos más en ese Pedro, y sabiendo solamente de que Jesús está intercediendo al Padre por nosotros. Es impresionante. Amén. Es impresionante. Gloria a Dios. Y bueno, usted sabe la historia, usted puede seguir leyendo qué fue lo que pasó con Simón Pedro. Simón Pedro finalmente niega al Señor, dice, yo no lo conozco. ¿Tú eres brother de Jesús? No, yo no soy brother de él, no lo conozco. Sí, yo te he visto, tú hablas igual que... Está equivocado, no, usted no me conoce a mí. Finalmente lo niega, canta el gallo 3 veces y dice que Pedro llora amargamente, se arrepiente, se da cuenta de que sus emociones lo traicionaron. Hay un versículo que tú me hacías mención con respecto a que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es Proverbios 4:23. 4:23 lo dice así. Pero en otra versión lo dice diferente. Sí, en la versión Reina Valera primeramente dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero si lo vemos en la versión PDT de Biblia, la Biblia para todos, la palabra de Dios para todos, dice de esta manera, dice, ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. ¡Wow! ¿Qué panorama más así, como que se abre más el entendimiento cuando lo leemos en esta versión, porque cuando habla del corazón habla de nuestra mente, nuestra mentalidad, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo somos. Y si nos dejamos guiar, dice que, o sea, que si no cuidamos nuestros pensamientos,
ellos controlan tu vida. Porque tienen que ser pensamientos de Dios, hermano. No, o el amigo O que sea, nos escucha. Si nos dejamos controlar por los pensamientos de nuestra mente, de nuestro de corazón, nuestro propio de parecer. nuestro propio Mm. parecer, de lo que yo creo, lo que Sí. yo pienso, lo que a mí me enseñaron, lo que yo percibo. Mm. Si me dejo guiar por estas cosas, esos pensamientos te van a Sí, controlar. sí. Y eso es lo que quiere el enemigo, porque él es el engañador, el mentiroso, y que nos mete él justamente en nuestro pensamiento. Cuando pronunciamos nuestros pensamientos en alto, él lo escucha y empieza a maquinar aún más esos pensamientos y empieza a manipularlos de una manera impresionante. Entonces que nuestros pensamientos se empiezan a volver malos o negativos o turnios o se desvían de lo que es, de los caminos del Señor, de los pensamientos de Dios. Dice que debemos tener la mente de Cristo, y eso es lo que el enemigo no quiere. Entonces nos desvía en nuestros pensamientos y hace que esos mismos pensamientos bajen a nuestro corazón, empiecen a ser una raíz de amargura, de tristeza, de enojo, de orgullo, de Altivez. altivez. Simón, siendo Simón, era jactancioso. Él era jactancioso, él se jactaba de quién. Él amaba al Señor más que todos los demás. Claro, él era, yo lo amo más Que todos ustedes. que todos ustedes. Él se veía así, pero el Señor lo quería así, quería que se humillara. Quería cambiar su Quería carácter. cambiar su carácter y sus pensamientos, porque él quería que él fuese controlado por la mano poderosa de Dios, no por sus propios pensamientos. Amén. Y mire que en este mal momento, en este examen no aprobado, porque fue un examen que no aprobó a la verdad el apóstol, Simón, vemos de que él vuelve a su antigua vida. Hay muchos versículos que lee, pero no tenemos tiempo. Él vuelve a su antigua vida. Se va a Galilea, se lleva a sus brothers, a Juan, a Nataniel, a otros que pescaban juntamente con él. Y dice que una mañana se habían pasado toda la noche pescando, no pescaron nada. De repente en la madrugada vieron a alguien que estaba ahí en la orilla y diciéndole: no, hijito, tiren las redes para este lado. Tiraron, sacaron muchos peces, y cuando se dieron cuenta era el maestro Jesús ya resucitado a la orilla del mar de Galilea. Imagínense, ya él había vuelto a su antigua vida. Y lo que quiero decir, muchas veces cuando pasan esto, ¿qué es lo que hacemos? En vez de ir hacia adelante, caminamos hacia atrás. En vez de evolucionar, involucionamos, hermano. Entonces, el que tenga oído, escuche lo que el Espíritu quiere decir en esta tarde. De que nosotros no somos de los que retrocedemos, de los que volvemos otra vez a los rudimentos antiguos, sino que nosotros vamos hacia adelante, hacia la meta, hacia la recompensa, hacia esa corona de vida que nos espera. Y aquí estaba. Y el Señor, después que dice que habían desayunado, ya le había hecho el desayuno. Mire lo bueno que es el Señor. Ya le había hecho el desayuno. Sí. Y después llama a Pedro. Y le dice, Simón Pedro. Y le dice, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le dijo, yo le quiero... ¿Me amas más que esto? ¿Me amas más que esto? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Y usted puede darse cuenta de que aquí Jesús usa la palabra amas o amar, y Pedro usa la palabra, sí, Señor, yo te quiero. Y aquí hay diferencia. Si uno se va a los originales, la palabra amar, amas aquí o amar, está hablando de ese amor ágape, está hablando de ese amor perfecto, de ese amor supremo, de ese amor de Dios. Jesús le estaba diciendo, Pedro, ¿me amas con amor supremo, con amor perfeccionado, con amor de Dios? Y usted sabe cómo le respondió, Jesús, tú eres mi brother. Eso fue lo que le quiso decir. Yo tengo cariño por ti. Yo te quiero, Jesús. Tú lo sabes. ¿Ah? Y mire lo que el Señor, bueno, apacienta mis corderos. Luego le volvió a decir con la misma palabra en griego, ágape. Y Pedro otra vez le respondió de la misma manera. Señor, sí, yo soy tu brother. Tú sabes. Yo soy tu amigo. Yo estoy contigo siempre. El Señor por tercera vez le pregunta. Pero como vio de que Pedro como que no entendía, le bajó el nivel. Y le dijo, ok, Pedro, yo soy tu brother, porque aquí la palabra me quieres es la palabra filo. Ese amor filo, en griego.
Y aquí finalmente Pedro dice que se entristeció porque se dio cuenta de que el Señor le estaba escudriñando el corazón, le estaba escudriñando qué es lo que hay en tus pensamientos, como decía. Sí, ¿Quién es el que te domina? ¿Quién es el que te hace que hayas vuelto nuevamente ¿Quién aquí? controla tu mente? ¿Quién controla tu mente? Porque el que controla tu mente controla tus pensamientos, tu vida. Y finalmente dice que él le dice, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes, yo te quiero, tú lo sabes todo. Y entonces aquí el Señor le encomienda lo más precioso a Pedro. Ya le estaba encomendando sus corderos y le estaba encomendando sus ovejas para que las apacentara, pero con la misma también para que las cuidara. Y mire, y a pesar de todo esto, el apóstol Pedro, encima de esta conversación, se acerca a Juan, el discípulo amado, y dice, bueno, ¿y qué es de este? Y otra vez Jesús, hey Juan, hey Pedro, cálmate. A ti que no te pongas a mirar por los demás hermanos, mira por ti mismo. ¿Sabes qué? De él no te preocupes, él tiene mi relación. Él y yo tenemos nuestra comunión. Yo tengo planes diferentes con él. Lo que yo te quiero decir, Pedro, sígueme. Y deja de estar mirando por las esquinas, deja de estar mirando a los demás. Sígueme, pero sígueme con ese amor ágape. Y sabe, hermano, en este momento, en este preciso instante, es cuando se da la reivindicación de este apóstol, de este hermano Pedro, porque él allí es donde él reconoce su altivez, él reconoce. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque ya cuando él escribe la primera epístola de Pedro, en el capítulo 5, 6 y 8, mire cómo comienza él, ese Pedro altivo, ese Pedro jactancioso, ese Pedro que se había dejado guiar por sus pensamientos que controlaban su vida. Mire la manera como él escribe y habla entonces. Dice en 1 Pedro 5, 6, humillaos. O sea que ya él entendió, había aprendido de ya. Que la manera de ser, de estar en los pensamientos a nivel, digamos, correcto con el Señor, es humillándose. Él tuvo que humillarse y decir, Señor, tú lo sabes todo, tú conoces mi corazón, tú ves a través de mis pensamientos. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y aquí comienza con esta palabra, humillaos. Este es el consejo que nos está dando en esta tarde el apóstol Pablo. Uno que ya pasó, Pedro, uno que ya pasó la prueba, uno que se dejaba controlar por sus pensamientos, uno que aprendió, uno que pasó el examen ahora, uno que fue fortalecido, uno que después de ser probado, fue fortalecido en esa prueba y pudo entonces animar, guiar a sus hermanos. Claro. Dice, hermanos, humillaos. Pero humíllese bajo la mano poderosa de Dios, dijo. Deje que Él lo exalte. No se exalte usted mismo, hermano, amigo. Déjese conocer por Dios. No sé, usted no tiene necesidad de que sea conocido por los hermanos. Por los hombres. Por los hombres. Déjese conocer por Dios. Esto es lo que está diciendo el apóstol. Pero te dice con la misma, pero tengan cuidado. Porque el enemigo, el diablo, y que el Señor lo reprenda, dice que él anda como un león. Por eso nos está hablando aquí, espíritu sobrio, nos está diciendo que tengamos control, tengamos dominio propio, tengamos cuidado de nuestros pensamientos, de lo que pensamos, de lo que meditamos. Que lo que meditamos sea lo bueno de Dios, lo agradable, lo perfecto. Y por eso él dice, sed de un espíritu sobrio, estará apercibidos, porque el enemigo está buscando probar tu fe, está buscando ponerte a prueba, pero resistirle firmes y que dice en la fe, porque el enemigo había atacado la fe de él. Y aquí dice resistirle firme en la fe, sabiendo
hermano, tú no eres el único. Yo no soy el único. Que pasamos pruebas, que pasamos dificultad, que pasamos enfermedades, escaseces, todo. Dice aquí, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero dice, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, el mismo os perfeccionará, Señor, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los Gloria siglos a de Dios. los siglos. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Entonces, por un poco de tiempo Santo. vas a ser perfeccionado, vas a ser fortalecido, vas a ser establecido, dice aquí, y vas a ser afirmado en las Aleluya. cosas del Señor. Qué glorioso, Qué es el glorioso, Señor. hermano. Bendito es su nombre. Pero ¿por qué no hermoso. pasan esas cosas a veces, Débora? ¿Por qué no pasan esas cosas? Mire lo que dice Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Dice en Hebreos 5:11. El problema que tenemos es el oído, hermano. que Escucha, Israel. Ah, Así dice, ese escuchar es el chamá, dice en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 4. Escucha, Israel. Entonces nos hemos hecho tardo para oír. No queremos escuchar, o escuchamos lo que queremos, pero no lo que nos conviene. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo aquí? Dice, podría decirle mucho más, decía aquí el escritor de los Hebreos, pero el problema, hermano, es que ustedes quieren volver otra vez. Ustedes no están preparados para recibir alimentos sólidos. Ustedes todavía quieren estar tomando leche. Ustedes todavía están dejando que sus sentidos, sus pensamientos los dirijan y no han dejado que con la práctica, con la prueba, con el desarrollo, con ahí, esos pensamientos suyos vayan siendo transformados, esos sentidos de ustedes, porque Pedro era un hombre emocional. Sí. Se dejaba guiar por sus sentidos, Se dejaba guiar por sus sentidos. Por lo que sentía en su alma, por su estado emocional. Y me llama la atención que Jesús, después que habló con él y le dijo, sígueme. O sea, que ¿acaso no estuvo con él ya todos esos 3 años antes de que le dijera eso? Él lo estaba siguiendo. Él estaba caminando con él, era su discípulo. Pero no había, como decíamos, no había oído realmente, no se le había hecho revelación aún en su corazón lo que él estaba viendo y escuchando de parte de Jesús. Hasta entonces, hasta que fue reivindicado y pudo entonces seguirle como realmente debería seguirle. Y de aquí, esa manera como Jesús quería. Claro, y en Hebreos 5:14, por ejemplo, dice, hablando de que porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, dice. O sea, el que toma leche está en un estado todavía de niño, espiritualmente hablando. Y hay que dice, enseñar. pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. No podemos dejarnos guiar por las emociones, por nuestros pensamientos, por nuestras ideas. Mire, usted dirá, pero mira, Pedro, por ejemplo, tenía seguidores y todos le decían, sí, Pedro, estamos contigo. Pero Pedro estaba mal, se estaba dejando guiar. Era un guía de ciego, estaba guiando a otros en su misma, necedad. Pero dice que tenemos que ser desarrollados, nuestros sentidos espirituales tienen que ser ejercitados. ¿Y cómo voy a sacar yo un músculo si no hago ejercicio? ¿Cómo voy a desarrollar yo un cuerpo así entrenado si no voy al gimnasio? No lo voy a lograr solamente viendo revistas de gimnasio o pasando por el gimnasio. Tengo que ejercitar.
Entonces eso es un esfuerzo, eso es un sufrimiento, eso es una prueba. Y lo mismo estamos hablando. Si usted quiere ser fortalecido, establecido, ser firme en las cosas del Señor, perfeccionado, va a tener que ser ejercitado en sus pensamientos para poder discernir, para poder hacer la diferencia. Esto es de Dios, esto no es de Dios. Esto viene de parte del Señor porque lo dice tu palabra. Esto no viene de parte del Señor porque así no dice su palabra. Entonces tengamos en cuenta esto. Y mira el consejo que le da finalmente el apóstol Pedro ya a nosotros hoy día. Antes bien, ¿qué dice? Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Qué es lo que está diciendo? Aleluya. Creced. Amén. Creced. Creced. Pero no creced en nuestros pensamientos. En la gracia De y en Dios. el conocimiento. En ese conocer al Señor, en ese buscar su rostro, en ese ser conocido por Él. En eso es que debemos de crecer. Así es, así es. Aleluya, gloria a Dios. Santo. Hay mucho más que decir. Y hay mucho más que decir, pero el tiempo no nos da. Simón Pedro. Si lo sigue estudiando así minuciosamente, amado hermano y amigo que nos estás escuchando, hay mucho que sacar, hay mucho que reflejar en su propia vida cuando hablamos de Pedro, porque nos podemos identificar con él en muchas cosas. Amén. Pero vamos a seguir con nuestro próximo ejemplo. Y es el hermano José. El hermano José. Y usted sabe que José, hijo de Jacob, uno de los hijos más pequeños de Jacob, aquí en Génesis 37, 3, 5, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Ay, ay, ay. Porque era, perdón por el ay, 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 porque era para él el hijo de su vejez y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaban aún más. Y ahora vamos a hablar de la reivindicación de José el soñador. Porque él tenía sueño, él tenía dones del Espíritu Santo. Profecía, tenía sueños, tenía visiones, tenía interpretación, tenía dones del Espíritu. Pero aquí vemos de que su padre Israel lo amaba más que a todos sus hermanos. Lo prefería. Era el niño preferido. Lo mimaba demasiado. ¿Y qué daño, hermano? Hacemos cuando hacemos diferencia entre los hijos? Cuando amamos más a uno que a otro. ¿Por qué? Porque sus hermanos lo odiaban y no podían con él hablar amistosamente. Imagínate cómo lo trataban sus hermanos. ¡Ay, viene el soñador! Vámonos. No lo soportaban. Y encima de eso tenía capacitaciones, dones de Dios. Ay, y él venía con sus sueños y le decía, mire que soñé esto. No queremos escuchar a este soñador. Y todo era porque su papá lo amaba más. Entonces, hermano, amigo que nos escucha, esa preferencia que a veces hacemos por los hijos. Mi esposa no quería que yo dijera esto, pero lo tengo que decir, bebé. No se ponga a tener hijos en la vejez. Porque ya no va a ser papá, usted va a ser abuelito. Y perdone que se lo diga, porque él se puso a tener hijos cuando ya era un viejo. Y en vez de tratar a José como hijo, lo estaba tratando como si fuera el nieto. Porque se notaba y sus hermanos se daban cuenta. Y por eso odiaban a este pobre muchacho. Y digo pobre, ¿por qué? Porque él no era merecedor. Porque él no tenía la culpa. La culpa la tenían sus padres. Su padre, en este caso. Que lo mimaba más. Ay, esa palabra mimar. Lo mimaba más. Le permitía. Y lo hacía tan que le compraba la mejor ropa. Hizo su túnica. Su especial. túnica. Mire, hay otro ejemplo que Absalón, el hijo de David, también lo mimó David, le permitió cosas, casi le quita el reino. Y encima de eso, cuando Absalón le quiso hacer un golpe de estado a David y lo matan, en vez de ponerse alegre, se puso triste. Y que uno de sus generales tuvo que decirle, si no quitas esa cara y festejas
la victoria por los enemigos de Israel, aquí la gente se va a abandonar. ¿Por qué? Porque Absalón también era su hijo mimado, era su regalón, como dicen en Chile. Era su favorito. Este no me lo toquen. Entonces, Podemos hacer cuidado. a veces mal en sobreproteger a nuestros hijos y mimarnos a un extremo. Todo tiene que tener un balance, todo tiene que tener un balance aún en la crianza entre nuestros hijos. Pero volvamos al tema de José, que lo que dice, sigo al próximo. Bueno, el próximo versículo lo que habla es que ya él, después de haber pasado, después que sus hermanos lo odiaron, él, el controlador, controlaba a los hermanos, imagínense. Los hermanos logran venderlo como esclavo a Egipto. Usted sabe toda la historia, él llega a Egipto. Sí. Lo acusan, la mujer de Potifar, lo llevan a la cárcel. En la cárcel encuentra al copero y al panadero. Tienen sueños, les revela los sueños, les dice: cuando estés delante de Faraón, acuérdate de mí. Se olvidaron los dos. Pasado 2 años se acordaron, porque el Faraón tuvo un sueño y veía, usted puede leer todo esto. Toda esta historia está desde Génesis 37 hasta Génesis 45. Y ahí dice el copero, sí, había un muchacho, ahora que me acuerdo, un hebreo, que me interpretó el sueño que yo tuve y el sueño de el panadero. Y lo hicieron llegar y él interpretó el sueño del Faraón. ¿Por qué? Porque era José el soñador. Claro, porque tenía interpretación, podía interpretar los sueños, tenía ese don. Y dice que el Faraón lo levanta y lo pone como el segundo hombre más importante. En todo lo hace el Señor de la tierra. Y él comienza a ministrar. Llega un tiempo de sequía, de hambruna, y los hijos de Jacob tienen que ir a Egipto a comprar precisamente alimento. Y allí los reconoce José. Pero se hacía, estaba... ¿cómo se llama? Como el segundo señor de Egipto, y no se veía como... Se veía como un egipcio, por supuesto. Habían pasado un montón de años. Cuando él lo vieron la última vez era un muchacho. Sí. Y ahora ya era un hombre casado, con hijos, ya había cambiado su fisionomía, ya... Entonces, no lo reconocieron. No lo reconocieron. Y después de que él los vio una vez, y después los vio por segunda vez, y les hizo que trajera a su hermano Benjamín. Se enteró que tenía otro hermano llamado Benjamín. De madre y padre. De madre y padre. Y finalmente se les revela, y es el versículo que vamos a leer ahora. Y José dijo a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él le dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, porque imagínense... Este es José el que vendimos. Ahí se dieron cuenta que su pecado los alcanzó. Así como nos alcanzan las misericordias de Dios. Por más que quisieron ocultarlo. Por más que quisieron ocultar el pecado. Que le mintieron a su padre. La mentira de su padre, finalmente el pecado los alcanzó. Dice, ahora pues no entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí. Pues para preservar vida me envió Dios delante de vosotros. Y aquí vemos la reivindicación precisamente de José. Porque... hermano, mire todo lo que pasó a este pobre muchacho. Dígame si no pasó esa prueba. Imagínese que hubiera sido usted. Y usted dice: ay, Señor, yo veo, yo miro. Pero ¿y por qué me pasan esto? ¿Y por qué tengo que estar en la cárcel? ¿Y por qué me acusaron falsamente? ¿Y por qué me vendieron mis hermanos? ¿Por qué me separaron de papá? ¿Por qué estoy en una ciudad tan lejos? Sí. ¿Por qué tuve que aprender un idioma que no es mi idioma? Y él se pudo haber hecho todas esas preguntas. Pero vemos, cuando usted lee desde Génesis 37 hasta el 45, usted se da cuenta de que Jehová estaba con José. O sea que él persistió en confiar, en creer en el Señor, y el Señor lo fue exaltando a pesar de todas estas pruebas que estaba pasando este varón. Y aquí él conoce de que la misión por la cual el Señor lo había mandado a Egipto era para preservar la vida de su nación. Exacto. La vida de sus hermanos. El propósito final. Ya, hermanos, hay un versículo que lo podemos leer ahora, Débora.
En Romanos 11:33, nuestra versión hace una explicación, Biblia ¿no? Expositor. Claro, dice, oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuando yo leí esta versión, yo dije, oh, wow, qué lindas esas palabras. Oh, profundidades de la riqueza, de la sabiduría. Oh, cuán incomprensible. Y a veces leemos y no entendemos. Porque yo a veces lo he hecho leer cuando doy clase de discipulado y pregunto después, ¿entiendes lo que acabas de leer? No siempre. No entiendo. Pero mira lo que dice esta versión en especial y habla de esta profundidad está más allá de nuestra comprensión. Dice, ellos no pueden ser comprendidos por el intelecto. ¿Qué es lo que le pasaba a Pedro? Quería todo entenderlo en su mente, en su mente, en sus pensamientos, con sus propios pensamientos. Solo por la revelación que viene del Espíritu. Finalmente, el versículo anterior dice, no os entristezcáis por haberme vendido aquí, pues para preservar ahí. Finalmente le vino la revelación. Finalmente, ahora entiendo, Señor. ¿Por qué tuve que pasar por todo ese proceso? Exactamente. ¿Por qué tuve que pasar por todo ese proceso? Porque, hermanos, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces, así como son tan altos los cielos y la tierra, así también son sus caminos complejos. Mire esta versión que a lo mejor es la misma, pero ahora en la Biblia para todos. Bendito sea Dios, que grande es la riqueza de Dios, que enorme su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. Dios es Dios, Él es soberano. Él hace las cosas como Él. Él sabe cómo formarnos. Él sabe cómo hacernos a su imagen y a su semejanza. Aleluya. Él sabe lo mejor para con cada uno de nosotros. Así es. ¿Qué es lo que nos queda? Confiar, tener fe que aquel que comenzó esta buena obra la está perfeccionando, pero no lo va a hacer al gusto mío, no lo va a hacer de acuerdo a mi comprensión intelectual, no lo va a hacer a que todo sea a mi favor. Muchas veces vamos a tener que pasar una vida o momentos como la que pasó aquí. José, tal vez, ¿y por qué estoy en la cárcel? ¿Y por qué estoy siendo calumniado? Exacto. ¿Y por qué estoy siendo olvidado? Este muchacho tuvo que haber pasado momentos difíciles donde dijo, ¿y Dios? ¿Dónde estás? Tiene que haberse puesto su fe en duda, incluso, Claro. de decir, si Dios no me escucha. ¿Y dónde están los planes que me han dicho? Esas visiones que yo tuve, Exacto. que se iban a arrodillar delante de mí las espigas de mis hermanos. ¿Es solamente un sueño? Como decía mi abuelita, comió una comida y le cayó mal y le dio una pesadilla. No, hermano, eran sueños de Dios. Pero que se tenían que revelar en su tiempo y en el momento. Por eso que Pedro decía que nos humilláramos bajo la mano poderosa del Señor para que en su tiempo Señor. Él nos levantara, Él nos exaltara. Gloria a Pero Dios. había algo, humillaos, hermanos. Así es. El Señor Jesús mismo lo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que Aleluya. vuestras almas encuentren aliento, encuentren fortaleza, encuentren paz. Mire la paz. Hoy en día estamos viviendo tiempos de guerra, pero el Señor quiere que tú encuentres la paz. Y la paz la encuentras solamente en una relación con el Señor, en humillarnos, en ser hombres y mujeres guiados por su Espíritu Santo, porque leíamos, esto no se puede comprender con el intelecto, con la mente.
No. Tenemos que descansar en la palabra profética más segura, Así es, que es como una antorcha, como una luz, como una lámpara que nos alumbra. Así es, así es. Gloria a Dios. Entonces, hermanos y amigos, que nos escuchas en esta tarde, aquí vemos la reivindicación del soñador. Aquí vemos la reivindicación de José. Aquí vemos de que él pudo entender, recibir esa revelación finalmente. Y ahora era el segundo hombre más importante en Egipto, era el Señor de la tierra. Exacto. Entonces, los planes de Dios son mucho más, hermanos, Son perfectos. grandes. Por eso que leíamos ese versículo. Oh, cuán grande, hermanos, si pudiéramos entender, si pudiéramos comprender por un momento lo que Dios tiene planeado contigo. Si yo lo pudiera entender, me pongo como ejemplo, si yo pudiera entender los planes que Él tiene para con mi vida, me quedaría chiquito. Eso, Señor, sí, eso lo tengo para ti. Pero tienes que pasar por aquí. Ay, no quiero pasar. No hay un camino más cortito, Señor. ¿Puedo evitar no pasar por ahí? No, tienes que pasar por ahí. Pero yo estaré contigo. Yo Aleluya. intercederé por ti. Así es. Yo te ayudaré. Yo te fortaleceré. Yo te animaré. Yo te sostendré en la fe. Pero cuando pases por ahí, entonces vas a llegar a eso que te estoy mostrando hoy día. Santo Rey de Gloria. Aleluya. Gloria Qué a Dios. hermoso es el Señor. Qué grande, como dice, enorme es su sabiduría y lo que solo podamos pedirle, Señor, y podamos realmente, como dice, humillarnos y que Él nos abra ese entendimiento, que nuestra mente sea completamente borrada de lo que creíamos, que sabíamos y que sea ese entendimiento llenado de la palabra del Señor y del Espíritu Santo que nos guía en todo momento. Amén. Débora, ya nos están quedando unos pocos minutos y como para no extendernos y no agotar a los amigos y hermanos que están en esta tarde, vamos a seguir con el último personaje que va a ser ya nuestra conclusión. Gloria a Dios. Y vamos a hablar de la reivindicación del hijo perdido. Nos referimos a ese hijo pródigo que usted conoce, a esa historia que todos está en estos casos Lucas, son muy conocidos. Son conocidos, muy hablados. son personajes donde nos vemos identificados muchas veces cada uno de nosotros y mostramos estos ejemplos para poder traerlos ahora, a este momento, a este espacio, a este tiempo. Para entender la reivindicación para que poder entender ha sido la proclamada reivindicación para nosotros este año. Amén, gloria a Dios. Y aquí vemos a un hijo de la casa, un hijo que tenía herencia, un hijo que tenía padre, que lo tenía todo, que tenía un Edén, un lugar de placer, un lugar donde él estaba a imagen y semejanza de su padre. Tenía relación con su padre, comunión con su padre, pero algo lo sacó de esa comunión. Y dice que se dejó llevar por sus sentidos, porque comenzó a escuchar de que en las provincias lejanas se vivía la vida loca. Y dijo, ¿y qué será esto de vivir la vida loca? Y se interesó, se vio tentado. Y llegó, papá, dame mi herencia. Hijo, pero si todavía no me he muerto, no importa, quiero mi herencia. Hoy, qué hijo mal agradecido, el otro hermano mayor, este hijo. Ok. Y se la dio. Se la dio. Y se fue para allá, hermano. Y, como se dice, se despilfarró toda su herencia. Tenía un montón de amigos, hermano. Y de amigas también. De brothers. De sisters. Tenía gente que lo amaba hasta que se le acabó la herencia. Y cuando se le acabó la herencia, ¿quedó? Y los brothers sin nada. Y las sisters, todos volaron. Todos se olvidaron de él. Yo creo que a veces nos ha pasado así a nosotros. ¿Y dónde estaban mis amigos, mis amigas? Cuando estamos bien, cuando estamos en las buenas, digamos, todo va lindo, todo va precioso, ahí están todos acoplados ahí. Pero cuando entramos en dificultad, cuando entramos en aflicción, cuando nos hace falta muchas veces
esa mano de ayuda, no están. Porque hemos hecho una mala elección. Y este muchacho, por su inexperiencia, por su falta de madurez, cometió los errores, como usted y yo lo hemos hecho. Yo he cometido errores grandísimos también, todos. Aquí no está hablando Nadie aquel es que perfecto. nunca ha hecho, no, si me conociera. Entonces, aquí vemos a este joven de que no supo saber usar bien su herencia, se apartó de su papá. Llegó un momento en donde lo pierde todo, donde dice que tenía deseo de comerse la comida que era de los cerdos. Cuando en ese estado de humillación, porque Sí. estaba en un estado de humillación, hermano, Tuvo que llegar ahí. tuvo que llegar ahí. Nuevamente, humillarse. Y esto no fue porque era plan de Dios. Esto fue porque él se dejó guiar por sus propios pensamientos, él se dejó guiar por sus Nuevamente. propias ideas, se dejó Nuevamente. guiar por su corazón, por sus sentidos. Exacto. Se dejó guiar por lo que él creía que era mejor. En vez de ir hacia adelante, caminó hacia atrás a la verdad. En vez de ir a la casa de la luz, se fue a las tinieblas. Sí, sí. Y allí, estando allí, dice de que él finalmente como que le vino otra vez La luz. La luz. Se le encendió la ampolleta. Se le encendió la ampolleta y se arrepintió delante de Dios y decidió volver. Aleluya. Decidió volver a la casa de papá. No le importaba lo que el padre ya podía pensar de él, porque ya iba decidido, voy a volver a casa. Ya no tenía nada que perder. Ya no tengo nada, ya lo perdió todo. Ya lo había perdido todo. Ya llegó a un estado de humillación total. Ya lo había perdido todo. Imagínense, andaba Hasta su honor había perdido. todo, lo había, ya no era el fulanito, ya no era nada ese hombre, ese muchacho, ese varón. Y aquí en Lucas 15, 21 dice, y el hijo le dijo a su padre cuando volvió a su casa, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, que ni siquiera de eso tenía ya, era tanta la humillación que ni siquiera se sentía ya no se sentía digno de ser llamado su hijo. Pero ¿qué hizo el padre? ¿Qué hizo el padre? Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, porque venía desnudo, y poned un anillo en su mano, porque ya no traía anillo, y calzado en sus pies, porque y hermanos, si profundizamos en estas palabras tenemos mucho que decir, pero no lo vamos a hacer. Pero aquí se dio la reivindicación de este varón, de ese que volvió otra vez a la casa, de ese que fue restituido, de ese de que a pesar de que se equivocó, que cometió un error garrafal, pero volvió y encontró la misericordia del Padre. Sí. Y el Padre, cuando lo vio así, desnudo, sin darle el mejor vestido, sucio, con olor, quién sabe cómo venía. Lo reivindicó, le puso vestido, le puso anillo, le puso calzado. Y no solamente eso, y dijo, y ahora traed del becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. ¿Por qué? Porque este era mi hijo que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Aleluya. Y comenzaron a regocijarse. Entonces aquí vemos de que cuando tú vuelves a casa, cuando tú vuelves otra vez a los pensamientos del Padre, cuando tú dices, este es mi tiempo de ser reivindicado, este es mi tiempo que el Señor ya tiene señalado para mí, Él vino humillado. Él no vino así como, no, Él vino humillado. Ya no soy digno. Hazme como uno de tus trabajadores, de tus siervos. Pero aquí vemos que nuestro Dios dice de que Él nos está esperando con los brazos abiertos. Y yo me imagino a ese papá que miraba, que capaz de todos los días tenía una oración por ese hijo y miraba. Y cuando lo vio llegar, no es que, ay, ¿dónde está el garrote para darle? Ahí viene el sinvergüenza este. No tenía ni un garrote para darle, ni un palo. Sino que cuando lo vio, lo abrazó. Yo estoy aquí ya. Lo besó. Lo vistió. Y le dijo, vístanlo porque viene desnudo, vístanlo porque viene desamparado, pónganle calzado. Él es hijo de la casa. Y sabe, dice que él estaba muerto.
pero ahora había vuelto a la vida. Gloria a Dios. Había sido Perdido, perdido, había sido hallado. pero ahora había sido hallado. Gloria a Aquí Dios, se dio gloria la a Dios. reivindicación de este varón. ¿Y sabes qué? Y el padre hizo fiesta. Santo. Se regocijó. Aleluya. Se Gloria a regocijó, Dios. hermano. Y por eso queremos en esta tarde poder decirle a usted de que no desaproveche esta visitación que tenemos de parte del Espíritu Santo de Dios para tu vida. Tienes que hacer un stop. Tienes que pararte en el camino. Como hizo este joven, seguramente él se tuvo que haber parado cuando vio la comida de los cerdos y tenía hambre, el estómago le hacía... Y pudo acordarse de su casa. Y en ese Tenía momento todo. tomó una decisión. O continúo viviendo Santo como Rey. un moribundo, o me humillo y voy a la casa de mi papá. Y le digo, Padre, he pecado contra el cielo. Y esto es muy importante, Débora. Hubo arrepentimiento. Así es. Se arrepintió. Así es. Y esto es muy importante, hermano. Para ser reivindicado, tenemos que arrepentirnos. Así es. Si no hay un arrepentimiento Y genuino. pedir perdón, porque pedir eso fue perdón. lo que él hizo cuando llegó. He pecado contra ti, he Contra el pecado Padre, contra el contra cielo, y y contra ti. Él reconoció, reconoció sí. sus fallas, él reconoció que él había hecho mal contra el Padre y contra el cielo. Y eso es el primer paso. Si queremos acercarnos al Padre, tenemos que reconocer nuestras propias faltas, nuestras propias fallas y entregarlas y dárselas al Señor. Dice, perdóname, yo no quiero ser así. Y entregarlas y volver a la casa del Padre. Y esto es para todos aquellos que también conocieron al Señor. Si usted conoce a alguien que sabe que estuvo en los caminos del Señor, este es el tiempo de volver, este es el tiempo de ser reivindicado. Estamos en los postreros días. Este es el tiempo de decirle al Señor, he pecado contra ti, perdóname. Quiero volver a ser hijo del Padre. Quiero ser vestido con la vestidura del Padre. Quiero ser reconocido como hijo. Pero es necesario humillarse. Es necesario humillarse. A pesar de que pueda estar pasando a lo mejor esta prueba, es justamente para llevarte a esto. Que entregues esa carga al Señor, te humilles y reconozcamos que sin Él no podemos estar. Sin Él no podemos estar en el mundo, porque va a pasar como este hijo pródigo. Va a pasarlo re bien al principio, pero después van a venir todas esas cosas que no van a ayudarte, que no van a edificarte, que van a muchas veces hasta perjudicarte, tu familia, tus hijos, tu generación, apartándote de la presencia del Señor. Y eso es tremendo, terrible. Aleluya. Y ya queda solo 1 minuto y medio. Yo creo que terminamos orando. Vamos a terminar orando y aleluya. Lea, hermano, no queremos ser cansadores en ninguna manera. Santo Rey, no piense de que esto se lo estamos diciendo, es en general, porque es lo que estamos viendo hoy día. La palabra lo dice claramente de que hallará fe el Hijo del Hombre. Santo Jesús. La palabra misma lo dice de que el amor de muchos se enfriará. Y esas son las cosas que estamos viendo aquí en todas partes, hermano. Aleluya, Jesús. Ya no nos ponemos de acuerdo, Santo ya la Rey. diplomacia no cumple el efecto. Hay tanta violencia. Ya en vez de enviar ayudas económicas, enviamos armas a otros lugares. Santo Señor. Entonces, es como Aleluya. allá a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno, en otras palabras. Entonces, es tiempo de poder pararnos y decir, estoy bien, estoy caminando como estoy realmente siendo hijo de la casa. Así es. O simplemente me he quedado ahí
Padre. en el fango, me he quedado ahí ya, Aleluya, aleluya. me he quedado ahí olvidado, tal vez, o Dios se ha olvidado de mí. No, hermano. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos ayude en esta tarde y pueda abrir nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, que podamos crecer en esa gracia que decía el apóstol Pedro, que podamos comprender esas cosas que solamente las vamos a recibir por revelación, pero las vamos a recibir solamente cuando estamos en sintonía con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por este tiempo, por este momento de reivindicación, por estas misericordias, Señor, estas bondades que tú tienes para con cada uno de nosotros. Te clamamos humildemente, Señor amado, que tú puedas, Señor, hacer resonar tu palabra, Señor, en los corazones, Señor, y que tomen una decisión por Cristo, que vuelvan otra vez a los caminos del Señor, que vuelvan otra vez a las sendas antiguas, que vuelvan otra vez a ese andar, a ese Edén contigo, Dios amado. Te suplicamos para que todo aquello que estén pidiendo, Señor, ese fluir, todo aquello, Señor, que está haciendo, Señor, de estorbo, Dios, sea derribado, Señor, atado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te clamamos para que, Señor, en esta última voz que tú estás haciendo, Señor, a tu llamada, a tus amados, Señor, que ellos puedan escuchar tu voz y volverse, Señor, con todo lo que son, Señor, porque dice que tú los recibirás tal y como son, Señor amado, así como tú me recibiste a mí, recibiste a Débora, con amor abundante habrás de recibirnos también. Padre, te alabamos, te adoramos, te damos toda la gloria en esta tarde, Señor, y bendecimos, Señor, tu gran nombre. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Será hasta una próxima ocasión. Que el Señor les bendiga y gracias por su paciencia. Dios les bendiga. Chao, chao. Dios les bendiga a todos.